Voy a hablar con un colega a quien estimo mucho y bueno, junto a Andrés de la Peña, periodista especializado en datos, vivienda y derechos humanos, integrante de Quinto Lab, y también, bueno, en este trabajo que elaboraron estuvo como parte del equipo Efraín Tuzuk, integrantes de Quinto Elemento Lab, y es que en un trabajo periodístico que hicieron, pues destacan que la mitad de las presas más grandes de México tienen actualmente menos agua que en los últimos 30 años, siendo las más afectadas particularmente las presas de Hermosillo, de Obregón y Navojoa. Justo al inicio de este espacio le daba una nota del comisionado o el titular de la Comisión Nacional del Agua aquí, que hacía referencia precisamente a este tema. También le daba una nota de unos pobladores que se manifestaron en Palacio precisamente en contra de la construcción de 3 presas pues en el estado de Sonora, esto como parte del plan hídrico. Vamos a hablar de este tema. México sin duda enfrenta una crisis hídrica prolongada. Más del 98% de sus municipios están reportando sequía, y en Sonora pues no es la excepción, donde las presas históricamente están al borde de la sequía y la infraestructura de almacenamiento pues parece no ser suficiente. Saludo con gusto a Andrés de la Peña. Andrés, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, Andrés. Platícanos, por favor. Bueno, es un trabajo periodístico y queremos conocer los principales hallazgos que salen después de este reportaje, de esta investigación, que por cierto tuve la oportunidad de leerlo el pasado fin de semana. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, me da mucho gusto, nos da mucho gusto a mí, Efra, que esté siendo de utilidad allá en Sonora. Todo empezó hace más o menos, disculpa, que me estoy escuchando un poco a mí mismo. No sé si tengas ahí alto el volumen o algo, tus audífonos o... Sí, creo que ya ahí está. lo resolví. Muy bien. Empezamos la investigación en 2023 a finales y nos dimos cuenta que con los datos de monitoreo de las presas, los datos de monitoreo diario de las 210 presas más grandes del país, era posible ver que 2024 iba a ser un año excepcionalmente seco. Eso fue lo que nos llamó la atención de los datos. Sí. No pudimos sacar una historia a tiempo como para alertar sobre la sequía que iba a venir en 2024, pero sí aprendimos mucho sobre cómo funcionaban esos monitoreos y empezamos a investigar qué regiones del país eran las más afectadas. Lo que encontramos es que... Se cortó la comunicación. Probablemente al momento de manipular el teléfono, lo que nos ha ocurrido mucho esta mañana. Vamos a retomar. Igual lo podemos poner no sé si por WhatsApp, Said, si me permites. ¿Algo ocurrió? Bueno, dentro de los principales hallazgos de este reportaje, presas vacías, crisis llena, es este reportaje que hicieron nuestros compañeros pues de Quinto Lab. Estoy platicando por acá con Andrés de la Peña, y es periodista especializado en datos, vivienda y derechos humanos. En un momento recupero comunicación con él. Precisamente al inicio de este espacio le daba esta nota de que habitantes de zonas rurales de Hermosillo y municipios cercanos consideran que la construcción de 3 presas pues representan una amenaza irreversible para la vida, el tejido ecológico y social. Esta es una de las propuestas que se ha dado particularmente dentro de este Plan Hídrico Nacional, en donde, la construcción de estas 3 presas, sobre todo abastecería o podría abastecer esta infraestructura de agua a la ciudad, particularmente de Hermosillo. Hay especialistas que dicen lo contrario, que esto no es una solución, y que también viene parte de este reportaje que elaboraron mis colegas periodistas de Quinto Elemento, que lo confirman también con datos y con testimonios de investigadores. Retomo comunicación, Andrés de la Peña. Una disculpa, no sé qué pasó, pero nos fuimos del aire. ¿Qué tal, Karina? No, también una disculpa, quizás se me cortó por acá la llamada, pero les estaba diciendo que encontramos que en octubre y diciembre son los meses donde las presas tienen más agua en todo el país por la temporada de lluvias, y es en junio cuando tienen menos. Después de ver la sequía de 2024, estudiarla y conocer estos datos de monitoreo diario, nos dimos a la tarea de identificar qué regiones hidrológicas, qué estados tenían las presas que habían quedado después de la sequía incluso peor en octubre y en diciembre de lo que normalmente estarían. Es decir, si lo pensamos como una batería que se carga y se descarga, queríamos ver qué estados tenían las presas que en octubre y diciembre, cuando tendrían que estar lo más cargadas,
estaban muy por debajo de lo normal y de su promedio histórico, y encontramos que son las presas de Sonora, de Sinaloa y algunas de las presas de la cuenca del río Bravo, las que tienen menos agua y las que tienen agua muy por debajo de su promedio para esas fechas en las que tendrían que estar rebosantes. De ahí hicimos una investigación sobre qué uso se les da a esas presas, qué historia tienen. Una de las cosas que encontramos es que en Sonora en particular, el 89%, poquito más del 89% del agua concesionada va para uso agrícola y agropecuario. Es decir que, digamos, sí, 9 de cada 10 litros que salen de las presas se usan para regar plantíos o para ganado y animales. Y el 10% que queda se divide, 8.5% es para agua pública urbana y el resto es para industria, minería y otras aplicaciones. Investigamos el tema de Hermosillo, por ejemplo, nos comentaron varios especialistas que uno de los problemas es que aproximadamente la mitad del agua que llega a Hermosillo se desperdicia en fugas. Hay algo de controversia sobre si las fugas son en las casas de las personas y en las redes como de drenaje y de abastecimiento de esas casas, o si es más bien en la red de distribución de la ciudad de Hermosillo y de la empresa Agua de Hermosillo. También estudiamos este tema de las 3 presas que se quieren construir, la presa de las Chivas, Sinoquita y Puerta del Sol, estas que suscitaron las protestas recientemente, y entrevistamos al titular de la Comisión Estatal del Agua, Ariel Monge, que nos decía que el problema que tienen es que cuando sí hay avenidas, cuando sí hay lluvias fuertes, el agua la tienen que dejar pasar, no la pueden almacenar en las presas porque no hay capacidad, y por eso quieren poner esas presas. Por otro lado, varios especialistas nos dijeron que aún con esas fuertes lluvias que a veces hay, no hay evidencia suficiente de que esas presas se vayan a llenar y de que el río Sonora y el río San Miguel, que también es parte de esa red, vayan a tener suficiente influjo de agua como para que esa infraestructura esté justificada. Y al final, pues también está el tema de que gran parte del agua se está usando para el sector agrícola, no para el sector público urbano. Una de las últimas cosas que también nos mencionaban algunos especialistas como del problema con las presas y los nuevos acueductos es que aunque desde un punto de vista le dan más agua más eficientemente a la ciudad de Hermosillo, por el otro lado también dejan sin agua a partes del campo y a comunidades ecológicas o humanas que también dependen de esa agua. Por ejemplo, si hay un acueducto, todo que, digamos, por ejemplo, reemplaza el flujo natural de un río, evita que se pierda agua en el transporte por evaporación e infiltración, pero en donde estaba ese río ya no va a haber nada de agua. Entonces, si había ahí plantíos, por ejemplo, o si había un ecosistema, se puede perder por completo la vegetación o se puede reemplazar por otro tipo de vegetación y eso tiene impactos ambientales. Eso es como el resumen de lo que encontramos respecto al estado de Sonora. Sí, a mí me llamaba mucho la atención también el manejo de datos porque usted lo ve y dice, es cosa sencilla, ¿no? Pero realmente ustedes están manejando estos datos que proporciona la propia autoridad, es decir, ustedes con esto hacen su base de datos también y puede uno también revisar ahí en el reportaje, bueno, las estimaciones de cada presa, ¿no? Según el año. Sí, esto es algo importante, este trabajo que hicimos. Somos dentro del medio de comunicación Quinto Elemento, somos una unidad de análisis de datos que se llama Catálisis. Y de hecho la información que conseguimos no nos la proporcionaron así, la pedimos y nos dijeron, es que ahí hay un sistema de consulta en línea. Y el sistema de consulta en línea solo deja revisar un día a la vez. Lo que hicimos fue, con varias herramientas tecnológicas, conseguimos con ese sistema de consulta todos los datos de todos los días, y ahora en el sitio web de Quinto Elemento Lab, donde se publicó esta investigación, que se titula el artículo la mitad de las presas más grandes de México tiene menos agua que en los últimos 30 años, ahí se puede descargar toda la información de todos los días de todas esas 210 presas, y también hay interactivos para que una persona pueda entrar y ver, por ejemplo, en un estado que no a fuerzas sea Sonora, puede ver en un estado todas las presas de ese estado, o puede seleccionar una presa específica, por ejemplo, la presa Abelardo Rodríguez, que está en cero. La carga en ese. Sí, está en pueden 0%. ver también que en algún momento estuvo en 100. Sí.
Sí, está en cero actualmente. De hecho, dentro de los datos, Andrés, que esa nota que manejábamos hace un momento, pues nos decía el titular de Conagua, de la Comisión Nacional del Agua, que solamente dos de los sistemas de 10 presas, solamente 2 tienen entre el 8 y el 7% de los principales 10 sistemas de presas, solo 2 y tienen agua, pero la mayoría de estas presas pues están prácticamente pues sin agua, y me llama mucho la atención porque 113 de las 210 presas que almacenan la mayor cantidad de agua en el país pues cierran, como ustedes dicen, la temporada de lluvias, que por cierto hay que recordar que pues es en octubre, así como la última oportunidad que tenemos para las lluvias. Y bueno, estas reservas fueron menores al promedio de las últimas 3 décadas. Para ustedes como periodistas, ¿qué fue lo más revelador? Y obviamente ahí también vamos nosotros aquí en el estado de Sonora, porque realmente pues estamos en problemas a nivel nacional, pero sobre todo también aquí en Sonora, y sobre todo con este tema también, y lo mencionan en el reportaje, Andrés, pues con esta exigencia también de aguas que está haciendo ya Texas, con ese tratado pues de 1944, y en donde pues prácticamente estamos incumpliendo debido a la sequía que prevalece en nuestro país. Ha sido tema de conversación también la semana pasada. Sí, hubo algunos hallazgos que nos sorprendieron. Uno de los primeros hallazgos que más nos sorprendió es que en efecto las presas del país están teniendo, si vemos toda la tendencia, no el número en algún momento comparado contra el número en otro momento, si vemos día con día, mes con mes, año con año, todas están teniendo cada vez menos agua. Al menos las regiones hidrológicas, las únicas que no están teniendo menos agua, menos porcentaje, año con año, son las que están más hacia el sur. Y la de Cuencas del Valle de México, porque recientemente se hizo una inversión enorme en tecnificación de sistemas de riego para que se gastara menos agua. Uh-huh. Pero aparte de esas presas más al sur del país y de estas presas en esa región que se llama Cuencas del Valle de México, todas las regiones están teniendo en promedio menos agua. Eso fue un hallazgo. Otro fue lo que nos compartió la doctora Sandra Guido de Conselva, una organización y consultora ambiental en Sinaloa. Nos dijo de manera muy rotunda y muy directa que lo que estamos viviendo no es una sequía excepcional. Es decir, sí hay una sequía excepcional, pero lo que estamos viviendo no es una sequía digamos como anómala o extraña, sino que estamos viendo el cambio permanente y sostenido del clima, y que no es que hay que esperar a que vengan más lluvias al siguiente año o dentro de 2 años, sino que realmente va a llover menos en promedio. Y esto es lo que pasa con el cambio climático. No es que nunca llueva. De hecho puede llover muchísimo. El problema es que las temporadas de lluvias se hacen cada vez más cortas. Entonces, más bien hay inundaciones muy intensas en pocos días, y luego hay sequía prolongada por muchos meses. Entonces, darnos cuenta en datos de que esto está pasando en el país sí nos preocupó un poco. Y también otro hallazgo fue esto, que en algunos de los estados el mayor usuario de agua es el sector agrícola, y eso es un tema un poco complicado, ¿no? También lo que nos decía el director de la Comisión Estatal del Agua es que del valle agrícola en Sonora, o de toda la tierra agrícola disponible, este año solo se plantó 25%, porque los agricultores saben que no pueden regar más. Entonces, sí, no están produciendo. Sí, hubo una limitación sobre todo en el sur del estado, en los valles Mayo y Yaqui, y bueno, esto también ha repercutido a los ciclos de siembras. Fíjate que yo entrevistaba al titular de Comisión Nacional del Agua hace un par de semanas, y también le preguntábamos, bueno, porque acá en Sonora, con todo este tema de la sequía y el tema del agua, y que pareciera que la lluvia puede ser como la esperanza de venir a salvarnos en este ciclo pues de verano, que es de mayor consumo de agua. Se nos ha dicho que está garantizada el agua para el verano, sobre todo aquí en Hermosillo, pero es una situación extrema en mayor parte de los municipios. Nos decía que, bueno, solamente 4 municipios no están en sequía
extrema aquí en Sonora de los 72, lo cual es un dato también importante, y hay un sinfín de programas también para el cuidado del agua, pero luego vienen otras complicaciones, Andrés, también en cuestión de infraestructura que ustedes lo abordan, y veía también puntualmente ese énfasis que hacían los investigadores a lo largo del trabajo de investigaciones que ustedes elaboraron, en que la construcción de más presas no es la solución. O sea, si no llueve, pues en las presas simplemente no hay agua. Pero veía que tenía argumentos, insistía el titular de la Comisión Estatal del Agua, defendió pues la construcción de estas 3 presas pese a lo que decían también los investigadores en este reportaje. O sea, se mantienen firmes de que es la solución para la sequía, sobre todo para Hermosillo, ¿no? En lo que respecta también a Hermosillo. Sí, porque los datos, y depende mucho de perspectiva, y es una materia muy compleja porque los sistemas hídricos también son súper complejos, pero los datos de la Comisión Estatal del Agua, o lo que ellos nos comentaban, es que más o menos si vemos cuánta agua se desfogó de la presa del Molinito, es decir, cuánta agua simplemente se dejó que siguiera en vez de almacenarse, el dato que nos compartía Ariel Monge de la Comisión Estatal es que hay suficiente agua para 2 Hermosillos, pero que no se capta, no se captura, no se almacena. Sí. Eso es un modo de verlo, pero parte del problema también es, se construye esta infraestructura, se almacena esta agua. Lo que nos dicen muchas otras personas, lo que nos dicen otros especialistas, lo que también se ha visto un poco en las protestas, es que si se almacena y se retiene esa agua, pues no va a llegar a otros lugares donde sí llegaba. Sí. Y eso es un poco lo complicado con resolver el tema de la escasez hídrica solamente con infraestructura para almacenamiento, que es que en realidad el agua, por más presas que pongamos, siempre será un recurso finito. Sí. Eso también lo discutimos con el titular de la comisión, y una de las cosas que mencionaba, que estuvieron de acuerdo los especialistas también con él, es que se necesita hacer, por ejemplo, micromedición en Hermosillo para saber dónde están las fugas, y eso implica poner medidores en muchos lugares, que es un tema de mucho conflicto, porque también en algunas viviendas se pone un medidor, así nos lo explicó, se pone un medidor, y la cuenta de luz sube al doble porque se dan cuenta que la vivienda está tirando muchísima agua, ¿no? Sí. Y eso puede ser un problema con las personas porque les sube la cuenta de luz, pero también les sube la cuenta de luz porque están usando el doble de agua de lo que se creía que estaban usando, ¿no? Ha sido tema de conversación estos y las soluciones, y además de que pues la mitad del agua que en teoría debería llegar, pues se tira, se desperdicia en fugas porque no contamos con un sistema, con la infraestructura adecuada, pues se desperdicia a través de fugas. El tema de gente que no tiene medidores, el tema de las fugas internas en casa, el tema de la macromedición, la micromedición, y le están apostando al tema de los medidores, pero al momento que la gente quiere o solicita el medidor, pues están tardando meses para instalarlo. Es todo un tema, pero ya para cerrar, Andrés, ¿qué sigue? ¿Van a dar continuidad a este tema? Yo sé que ustedes se han abordado mucho en otros temas, mucho en tema de desapariciones también. Me encantó el manejo de análisis de datos y cómo lo hacen, lo aplican para este reportaje, y obviamente ante este problema que, reitero, es nacional. ¿Darán continuidad a este trabajo? ¿Qué sigue y dónde podemos consultarlo? Sí, vamos a darle continuidad. Estaremos publicando a través de nuestras redes, Quinto Lab, así nos encuentran en todos lados, Quinto Elemento Lab. Vamos a darle continuidad porque queremos investigar ahora más sobre el tema de los usuarios y de los concesionarios de agua, porque una cosa es, digamos, el suministro de agua, cuánta agua hay, cuánta agua llega. No solamente hay agua superficial, esto es importante, también hay mucha agua subterránea que se consigue a través de perforación de pozos, también eso es todo un tema. Uy, sí. Sí, también. Si te contara en ese tema. Si te contara en ese tema, yo creo que ahí está mucho del asunto. Las concesiones en el noroeste son más de 50,000, 18,000, me decía fuera del aire de libreta el comisionado, pero que están revisando cuáles sí, cuáles no. Pero yo creo que el tema de las concesiones, que ahorita que por cierto no hay concesiones, no se están dando concesiones. Y bueno, aquí en Hermosillo la respuesta está siendo el tema precisamente de más pozos,
para poder abastecer de agua este verano acá en Hermosillo. Entonces yo creo que pues todavía da para mucho esta investigación. Mis felicitaciones, Andrés, y pues estamos en contacto, compartiremos la liga de este reportaje para que la gente lo lea y lo comparta también. Muchísimas gracias, Karina, gracias por la invitación. Tengan un muy bonito día. Igualmente para ti, gracias, un abrazo. Andrés de la Peña es periodista especializado en datos, vivienda y derechos humanos, integrante de Quinto Elemento Lab y, bueno, junto con Efraín Tzuzuk, integrantes de Quinto Lab, elaboraron este trabajo periodístico que usted lo puede encontrar, lo puede googlear, le pone por ahí: la mitad de las presas más grandes de México tiene menos agua en los últimos 30 años, un trabajo pues muy completo, la verdad, muy completo.